John Hader Durán, un hombre que hace apenas un par de años despertaba ilusión, promesas, comparaciones con grandes delanteros europeos y una fe casi ciega en que estábamos ante el nuevo 9 de la Selección Colombia. Pero hoy ese mismo nombre empieza a generar otra clase de titulares. Escándalos, actitudes cuestionables, gestos desafiantes, declaraciones incendiarias y una fama que cada vez se aleja más del balón y se acerca al espectáculo mediático. Esta no es la típica historia de un futbolista con talento. Esta es la historia de un joven que, a pesar de tenerlo todo para brillar, parece empeñado en construir su carrera a punta de polémicas. Porque John Hader Durán no solo ha sido protagonista por sus goles, también lo ha sido por sus salidas en falso, sus enfados públicos, sus indirectas y sus gestos que han hecho temblar a más de un técnico. Lo que para muchos era solo carácter o personalidad, hoy ya parece indisciplina. Un problema de ego que empieza a chocar con los códigos del fútbol profesional. Desde muy joven, Durán demostró que tenía algo diferente. Debutó con apenas 15 años en Envigado y se notaba que tenía una potencia poco común. No era un chico tímido, era frontal, explosivo y no le gustaba perder ni siquiera en entrenamientos. Esa mentalidad fue lo que lo llevó a ser fichado por el Chicago Fire en la MLS, cuando tenía solo 17 años. En Estados Unidos no tardaron en notar que no solo estaban comprando un delantero con proyección, sino también a un jugador que no tenía filtro, un joven que se encaraba con rivales, que se molestaba si lo sustituían y que no siempre acataba las órdenes del cuerpo técnico. En más de una ocasión, técnicos y compañeros del Fire hablaron de su dificultad para seguir instrucciones, algo que empezaba a preocupar a los directivos. Aún así, el talento estaba ahí, y Europa no iba a esperar. Aston Villa apostó por él en 2023, con una inversión que rondaba los 18 millones de euros, una cifra enorme para un colombiano tan joven. Pero con la llegada a Inglaterra, las luces se intensificaron, y con ellas también las sombras. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Cada suscripción es un impulso para seguir adelante en esta aventura. Te esperamos en nuestra comunidad. En Aston Villa, John Hader Durán llegó como un fichaje prometedor, pero desde el primer momento fue evidente que no estaba del todo listo para el contexto exigente de la Premier League. Mientras Unai Emery buscaba orden, disciplina, táctica y madurez, Durán parecía moverse en otro mundo. Era habitual verlo impaciente en el banco, haciendo gestos cada vez que no entraba al campo. En más de una ocasión se captaron imágenes de él mostrando molestia cuando no era titular, una actitud que no pasó desapercibida para el cuerpo técnico. La prensa inglesa, especialmente los medios de Birmingham, empezaron a señalar su falta de compromiso y madurez. Pero lo más notorio no eran solo sus gestos, era su comportamiento fuera del campo. Mientras otros jugadores de su edad se enfocaban en adaptarse, aprender el idioma o mejorar físicamente, Durán parecía más centrado en alimentar su imagen en redes sociales. Subía fotos con mensajes desafiantes, videos entrenando por su cuenta o luciendo joyas y autos, algo que muchos interpretaron como un intento desesperado de demostrar algo que aún no había ganado en la cancha. Incluso en Colombia, periodistas como Carlos Antonio Vélez y César Augusto Londoño empezaron a cuestionar su actitud. Decían que Durán estaba más enfocado en ser famoso que en ser futbolista. Y lo peor es que cuando tenía minutos, no lograba marcar diferencia. Jugaba apurado, se desconectaba del equipo, tomaba decisiones erradas, y cada vez que era sustituido volvía el mismo gesto de desaprobación. Su lenguaje corporal hablaba más que cualquier entrevista. En una ocasión, luego de un partido donde apenas jugó unos minutos, publicó una historia en Instagram con un emoji de silencio y un mensaje que decía: "Ya verán". Muchos lo leyeron como una indirecta para el entrenador, otros como una señal de que no entendía que todavía estaba en etapa de aprendizaje. Pero lo que encendió las alarmas definitivamente fue su comportamiento con la Selección Colombia. En marzo de 2023 fue convocado por Néstor Lorenzo para una serie de amistosos, y lo primero que llamó la atención fue su falta de humildad. En rueda de prensa se mostró soberbio, hablando como si ya fuera indiscutible,
y durante los entrenamientos, varios periodistas reportaron que no tenía buena actitud. Incluso se le vio discutiendo con un miembro del cuerpo técnico por no estar entre los titulares en la práctica. El técnico Lorenzo, sin entrar en detalles, lo dejó fuera del segundo partido sin explicaciones claras. Algunos medios afirmaron que había sido por una falta de disciplina. Otros aseguraban que había llegado tarde a una charla técnica. Lo cierto es que desde entonces, su relación con la selección ha sido intermitente. Lo convocan, pero juega poco. Y cada vez que eso pasa, vuelve la polémica. Como en septiembre de ese mismo año, cuando subió una historia tras otro amistoso donde no jugó, diciendo: todo llega a su tiempo, lo mío no lo para nadie. Nuevamente la crítica no se hizo esperar. Exjugadores como Faustino Asprilla y Víctor Hugo Aristizábal lo señalaron directamente. Asprilla fue contundente: ese muchacho tiene talento, pero necesita bajarse del pedestal. Si no lo hace, se va a perder como tantos otros. Y ese es el miedo de muchos, que Jon Hader Durán se convierta en otro de esos casos donde el carácter termina arruinando la carrera. Porque lo ha tenido todo: clubes importantes, oportunidades en la selección, exposición mediática, apoyos de empresarios, pero él parece ir en dirección contraria, chocando con todos. Ahora Jon Hader Durán juega en Arabia Saudita, defendiendo los colores del Al Nassr, el club que fichó por aproximadamente 77 millones de euros, cifra que podría subir a casi 90 millones si se activan variables, lo que lo convierte en la transferencia más cara en la historia del fútbol colombiano. Se incorporó el 31 de enero de 2025, firmando un contrato por 5 años y medio. Con una presencia inmediata en el 11 titular y luciendo el dorsal número 9. A nivel salarial, su sueldo se quintuplicó, rondaría los 110 millones de euros libres de impuestos anuales. Dentro del campo, Durán ha respondido con goles. En su debut contra Al-Fayha, el 7 de febrero, anotó un doblete, y hasta mayo suma 8 goles en 13 partidos de liga. En abril, con 6 goles ya contabilizados, su rendimiento lo colocó como uno de los delanteros sub-23 más cotizados de Sudamérica, con un valor de mercado en Transfermarkt cercano a los 40 millones de euros. Pero no todo es brillante. Según Fútbol Red, Al Nassr ya lo ha puesto en la lista de futuros clubes europeos como Real Madrid, PSG y Barcelona han retomado interés, aprovechando tanto su buena forma como su enorme precio de salida. El caso de Jon Hader Durán es, en muchos sentidos, una bomba de tiempo. Un jugador que lo tiene todo para brillar, pero que todavía no ha decidido si quiere ser futbolista o figura mediática. Con apenas 21 años, ya ha jugado en 3 continentes, ha tenido roces con entrenadores, indirectas en redes, gestos desafiantes frente a las cámaras y una colección de declaraciones que para muchos evidencian más ego que madurez. Pero también tiene algo que muchos no: instinto de gol, potencia física y la capacidad de marcar diferencia cuando realmente se conecta. En Arabia ha demostrado que puede romperla si quiere, ha marcado goles, ha sido titular, ha jugado al lado de Cristiano Ronaldo y está en la mira de los grandes. Pero todo eso es frágil, porque el talento en el fútbol moderno ya no basta, y Jon Hader Durán todavía está a tiempo de elegir qué camino tomar. Puede seguir buscando la aprobación en redes, respondiendo indirectas cada vez que no es titular, haciendo gestos cada vez que lo sustituyen, o puede madurar, asumir que todavía no ha ganado nada, que ser joven no es excusa para la indisciplina y que el fútbol es un deporte de grupo, de jerarquía, de respeto. Lo curioso de todo esto es que Durán no necesita demostrarle nada a nadie más que a sí mismo. No tiene que fingir ser el nuevo Lukaku, no tiene que vivir peleando con sus entrenadores, no tiene por qué subir frases misteriosas cada vez que no le gusta una decisión. Tiene que jugar, tiene que callar bocas con goles, no con gestos. Tiene que aprender de quienes ya vivieron lo mismo, porque Colombia ya ha visto muchos casos así, promesas que terminaron olvidadas, carreras que se apagaron antes de comenzar, historias que hoy solo sirven de advertencia. Jon Hader Durán todavía no es una de estas historias, pero está muy cerca, y si no despierta pronto, si no toma el control de su carrera ahora, probablemente será recordado no por sus goles, sino por las veces que eligió mal, por las veces que habló más de la cuenta, por las veces que creyó que ya estaba en la cima, cuando apenas estaba subiendo la escalera. Y apenas semanas después, esa escalera volvió a sorprenderlo. Durante el empate 0-0 entre Colombia y Perú en Barranquilla, un partido clave por las eliminatorias, surgieron versiones sobre una trifulca en el camerino.
Según Paolo Arenas y Carlos Antonio Vélez, Durán habría entrado alterado, insultando y manoteando, e incluso habrían intervenido James Rodríguez y Jefferson Lerma para separarlo del técnico Néstor Lorenzo, a quien supuestamente agarró de la camiseta. Durán, Lorenzo y James lo negaron categóricamente. El jugador dijo: nadie habló con nadie adentro, el periodista que tuvo la imagen que lo diga. Mientras Jorge Lorenzo definió los rumores como mala leche. Aún así, la federación lo desconvocó por molestias lumbares, lo que mostró las dudas sobre la veracidad del episodio. Fue otra polémica más en su currículum, casi un aviso de que el vínculo entre su carrera y el escándalo se está volviendo inseparable. ¿Creen ustedes que Durán saldrá de ese círculo de polémicas y se concentrará en jugar fútbol? ¿O será un caso perdido? Eso lo veremos. Nos vemos luego con otra historia del mejor deporte del mundo.